Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración en lo Ordinario. Yo me llamo Eliana y el tema de hoy es oro en lo cotidiano, lo que hace brillar es el detalle. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Andrea José. Hola Andrea José, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Eliana, es un placer estar acá contigo en Gracias. este episodio de tu podcast. Gracias. Para hablar de ello, pues bienvenida seas y si quieres cuéntanos un poco más de ti, de tu negocio, de lo que haces, para así arrancar bien en el tema. Muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniera empresarial y diseñadora de joyas, o diseñadora primero, y luego ingeniera. Me encantó la joyería desde niña, y empecé a hacer mis propias joyas con conchitas que recogía de la playa, mostacillas. Y así poco a poco fui creciendo como en este arte, en este gusto y esta pasión por la joyería. Y desde niña también me preocupé mucho por los temas sociales, sobre todo alrededor de Perú. Tuve la oportunidad de viajar alrededor del país y conocer, digamos, pueblos, comunidades, entender la cultura en lo profundo de nuestro país. Y eso me conectó mucho a tener una preocupación social por lo que sucedía aquí en Perú. Y también un particular gusto y sensibilidad por las culturas, por la historia, por el origen de dónde vengo, y cómo puedo aportar a mi país a que sea un país más próspero, mejor. Siempre tuve como esa inquietud que fue creciendo con estos viajes alrededor del país. Qué bonito. Y entonces hoy, ¿cómo, o sea, cómo es tu negocio? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? Tal vez tienes, o sea, un anillo puesto para mostrarnos, para que sepamos bien, en plan tu empresa, lo que sacaste ya adelante después de haber coleccionado conchitas en la arena. Y para que de ahí nos cuentes un poco más de en qué base tú creaste todo esto. Em, Mi negocio tiene mi marca homónima, la marca se llama Andrea José, y recientemente hemos lanzado una nueva línea que se llama Jarapay. Jarapay significa envolver en quechua y nuestra empresa se llama Jarapay, envolver. La empresa nace con un propósito social y ambiental también de llevar la joyería a un plano mucho más allá de solo el objeto per se, y nace con este objetivo de fortalecer las comunidades de artesanos, de también conocer la trazabilidad y el origen de los materiales, de dónde vienen, y por sobre todo eso, ponerle también un propósito y un verdadero estudio al diseño, al por qué existe esta joya, de dónde viene. Entonces, cada pieza que trabajamos en el taller es hecha, eh, digamos, desde cero, si queremos decirlo así, conociendo el origen del material, sea el oro, la plata, y también conociendo la historia de esa joya o de la persona o del cliente con el cual creamos esta joya. Qué bonito. O sea, ¿quieres decir que puede ser que antes de crear una joya tú primero conoces al cliente y basado en esa persona tú creas la joya, sea pulsera, sea cadena, sea lo que te hayan pedido así? Así es. Ay, qué bonito. Entonces, trabajamos un proceso creativo que es intenso en investigación, en querer conocer un poco más del cliente, sea una marca, por ejemplo, o también un cliente individual, ¿no? Que puede tener una historia que contar o que quiere plasmar su historia en una joya. Em, y algo que es destacado de nuestro trabajo es que a lo largo de estos años tenemos un estudio específico en utilizar el arte textil de Perú como nuestra fuente de inspiración. Entonces nuestras joyas casi que buscan ser como una especie de escultura textil, Ok, por eso el nombre envolver, envolver. porque envolver y textil Vienen vienen juntos. juntos. Y envolver, como cuéntanos un poco más por qué han elegido ese nombre. Justamente en el año 2018 tuve la oportunidad de hacer una maestría en Londres en diseño en Central St. Martins, que es una universidad de arte, y fue realmente un reto. Y durante este periodo, que fueron 2 años, desarrollé este proyecto de joyería responsable, en el cual buscaba como plasmar la peruanidad en joyería que sea contemporánea, y para todas las personas. Es lo que yo buscaba, que sea realmente una oportunidad de conocer al Perú a través de la joyería. Entonces, identifico en este proceso que el textil antiguamente era considerado más valioso que el oro y era una reliquia familiar.
se pasaba de madre a hija. Incluso los antiguos peruanos usaban el textil para contar la importancia de la persona. Por eso se han encontrado, digamos, antiguamente que las personas de mayor rango utilizaban muchos textiles como un símbolo del cuidado, ¿no? Y de un paso como de una verdadera reliquia. Y el textil es así, ¿no? Es como una obra de arte que plasma la historia de la persona. Y es lo que yo buscaba trabajar con las joyas. Wow, yo no sabía eso. Qué interesante. O sea, la historia de la persona y con eso el textil era tan importante, era hasta más importante que el mismo oro y por eso ellos o daban el textil a otro familiar o hasta los enterraban con ese textil. Sí, que Wow. narraba su historia. Entonces, realmente era como precisamente una reliquia familiar. Y esa es la manera como veo las joyas. Ok, entonces yo escucho que tú desde el principio querías también darle valor a tu trabajo en el sentido de que sea trazable, que todo sea, me imagino, em, sin, a ver, que la gente esté como bien pagada desde el principio al fin, ¿no? Que tú dijiste que haces todo, o sea, del principio hasta el fin de la creación de estas joyas, ¿no? ¿Por qué para ti era importante eso? ¿Por qué para ti era importante que también ese significado que acabas de mencionar, ¿no? O sea, la reliquia de los textiles es algo que tiene mucho valor para esas personas. ¿Por qué para ti también era importante de meterle ese valor a tu trabajo, a tu empresa, a la gente que trabaja contigo y cuáles valores son los que para ti son como los más importantes y que no pueden faltar en todo lo que tú has armado ya en esta gran empresa? Em, Uno de los puntos fundamentales era para mí que una joya, que es un objeto tan valioso, pierde su valor si está, por decirlo así, contaminado o mezclado con los delitos que existen detrás de la minería, Ujú. que es la extracción de los metales preciosos. Em, Delitos, llámese delitos o realmente industrias, movimientos que contaminan esta joya, ¿no? Desde la ilegalidad, la violencia, trata de personas. Todos estos temas están muchas veces muy metidos en la minería, sobre todo en la minería de a pequeña escala, que es la que abunda mucho en nuestro Perú, conforma como alrededor del 30 hasta más, mayor porcentaje hoy en día, 30-40% de la actividad minera. Wow. Em, y a la vez también es una actividad que es la segunda actividad o primera incluso en países como el nuestro de subsistencia, si la queremos llamar así, ¿no? Antes de la agricultura o después de la agricultura está la minería artesanal de pequeña escala. Entonces, tiene aquí dos aristas, ¿no? La arista de apoyar a las comunidades pequeñas, de minería pequeñas, que quieren hacer las cosas bien y prosperar. Y la arista también de hacer una joya que tenga un valor auténtico, ¿no? Desde el oro que se obtuvo de la tierra hasta todo el proceso de fabricación, donde se conocen los metales, donde se sabe dónde viene. Porque creo que si no, la joya pierde su valor, deja de ser una verdadera joya. Claro, porque imagínate, tú, bueno, puedes tener oro en tu mano y atrás de eso hay personas que han sufrido violencia y cosas horribles, mientras que puedes tener otro anillo en tu mano también de oro, donde tú puedes como llevarlo en paz, digamos, y lo puedes poner en tu mano y saber que detrás de esto la gente ha sido pagada bien y todo eso, pero eso quiere decir que para ti era muy importante que la gente sea tratada bien, o sea, tú no querías vender joyas que están manchadas, digamos así, de violencia o de otras ilegalidades o cosas así, ¿verdad? Así es. Wow, pues eso me imagino que no tiene que ser fácil, porque en todo esto también eh, las cosas, digamos así, el camino a veces más fácil eh, sí contiene, digamos así, esas manchas, esas contaminaciones. Entonces, em, de verdad que me impresiona y de verdad gracias por compartir esto con nosotros, porque qué luchadora de sacar una empresa adelante sabiendo que va a haber mucho más obstáculos en el camino y tal vez no cada persona que compre el anillo tuyo va a saber todo, va a saber cuánto has, no sé, no sufrido, pero cuánto trabajo le has metido en ese anillo, ¿no? Entonces,
De verdad, muchas gracias por luchar por esto, por el bien de las personas. Y entonces cuéntanos un poco de cómo entonces es esa creación de una joya, desde el principio a fin, como tú dices, el amor hacia el detalle, me imagino, súper importante, o para ti tal vez importante. ¿Cómo lo creas? Em, Justo es comenzando desde el material, ¿no? ¿De dónde vino? Y de hecho, esto es bien interesante porque las joyas que fabricamos en el taller tienen muchas imperfecciones. Eh, y una vez un cliente de Europa me dijo algo, perfecto, si tiene imperfecciones, entonces sé que es artesanal, entonces sé lo que vale. Wow. Y eso me cambió mucho la perspectiva de mi trabajo porque en un principio tenía miedo a enseñar las joyas rústicas, con defectos. Y son rústicas porque desde el material que usamos es artesanal. La plata, el oro que usamos es artesanal realmente. Entonces no logra tener, digamos, la perfección de un material industrial que ha sido pasado por procesos industriales de alta limpieza, sino que es mucho de la tierra a nuestro taller. Y entendí ahí que ese era el valor agregado de lo que hacemos y empecé a dejar más las imperfecciones, a ver cómo podían también, digamos, no afectar la estética, sino darles esa personalidad que era exactamente lo que son. Eh, y lo aprendí durante también mi maestría, que me dijeron, ¿por qué borras? ¿Por qué intentas convertir algo rústico, artesanal, en algo industrial? Fue un cambio de paradigma y que me ayudó a mí a entender también que el valor verdadero viene justamente en saber y conocer que todas las manos pasaron por ahí. Entonces, el amor al detalle viene más por ese lado, en como realmente lo perfecto lo imperfecto es perfecto y la artesanía imperfecta es artesanía perfecta, ¿no? Es el arte que viene de las manos. Em, entonces, sí, verdaderamente creo que el enfoque de mi trabajo es así, y en cuidar a las personas a lo largo de la cadena de valor de la joyería, ¿no? En conocer quién es la persona que obtuvo el oro, la persona que lo minó, la comunidad de mujeres o personas. Ahorita trabajamos con una comunidad de mujeres mineras. Sí, y después también tenemos el trabajo en el taller, ¿no? Donde ahí también cuidamos muchísimo las herramientas que usamos, los procesos. Yo entro a todos los procesos. Me fascina a mí todo el trabajo manual. Es un trabajo meditativo, ¿no? Nos permite, digamos, meditar también mientras hacemos el trabajo manual. Y hoy en día trabajo con mujeres, con chicas más jóvenes, con las que empezamos a hacer las joyas también. Y ese es un proyecto que siempre me ha apasionado. Y cuidamos esos detalles, ¿no? Más que nada, sí, y en el diseño también, ¿no? En entender mucho al cliente, en cuidar y entender a cada uno de nuestros clientes. Qué bonito. O sea, lo que yo estoy sacando y tal vez para poder como, o sea, nos diste un ejemplo concreto con las joyas y ahorita para llevarlo tal vez para la gente que no solo hace joyas, o sea, lo que yo entendí es que vale mucho entender que un trabajo, sea el que sea, en este caso la joya, haya pasado por muchas manos, em, y que todo eso como es humano, ¿no? Que, no sé, digamos, hasta si nos comemos un pan, ese pan ha pasado por alguien que pues sacó el trigo de la tierra, alguien que lo ha molido, tal vez hoy en día una máquina, uno no sabe, pero ha pasado por ese paso, alguien que lo ha hecho el pan y al final en nuestras manos y que, y que nosotros deberíamos aprender a valorar esa historia de cada cosa que alimenta, o sea, que, perdón, consumimos o que vemos o cada trabajo que está hecho, porque fijo que en cada cosa que nosotros vemos, justamente en ese pequeño detalle de la imperfección, nosotros vemos que en verdad ahí está el valor inmenso, ¿no? O sea, ahí está las 5 6 10.000 personas que han pasado para darnos ese producto final. Así es. Entonces, de verdad que me parece bien bonito y tal vez una inspiración para los que nos escuchan en, en yo creo que amar el detalle es amar al prójimo, es amar hasta lo que uno no ve, porque a veces uno puede estar metido en su trabajo y decir como, al final, ¿para qué lo estoy haciendo?
o uno se olvida a veces como la repercusión que un trabajo puede tener y de siempre como intentar de recordarse como esto lo hago porque, no sé, otra persona va a coger ese trabajo y va a seguir trabajando con ello, otra persona lo va a consumir, tal vez tu joya le puede significar un montón a alguien que, no sé, tal vez un día le regale a su nieto, a su familia. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a la gente de no olvidarse, cuidar y amar ese detalle de saber que tu trabajo no se terminó con tu entrega, sino que de verdad que como va más allá? Em, Creo que el amor al detalle, como has contado, cuidando a cada persona, al cliente, también en el día a día, lo veo como parte fundamental. El trabajar joyas que son objetos pequeñitos, Ujú. también como de alguna manera me han hecho ver y cuidar el detalle, ¿no? Porque son esculturas de micro tamaño. Sí. Trabajamos con microscopio. Ay, qué chévere. Entonces, es como un cuidado verdadero de Sí, lo pequeño. por supuesto. Sí, Y saber que lo más pequeño, o sea, cuidando lo más pequeño tiene a veces el efecto más grande, ¿no? O sea, me imagino mientras que ahí cuidas como el mini anillo, como acabamos de decir, para la persona no solo es un anillo que tú cuidaste, sino es un verdadero significado, no sé, ponte un anillo de compromiso, tiene así un es, verdadero significado así es, enorme. así es. Y, y que de ahí eso se vaya, no sé, al matrimonio, tiene toda una historia detrás de eso. Entonces, em, justo, o sea, cómo no perder o sea, cómo tú en tu día a día, aunque claro, tú dices, lo tienes que hacer, ¿no? O sea, está al frente tuyo, como tienes que Ujú. hacer el daño, pero cómo podemos también para las personas que nos rodean decirles como, digamos, y tus puntos claves de que no te dejan perder ánimo de cuidar el detalle en la creación de la joya o hasta con las personas con las que trabajas, como dices, con la comunidad de las mujeres mineras, como ese detalle de tal vez tratarlas bien, Sí, de saber por qué tú quisiste elegir trabajar con ellas y no con algo manchado, como eso. sí. Todo el proceso para haber comenzado también a trabajar con las mujeres mineras fue guiado por eso, ¿no? Por cuidar lo pequeño. Ujú. Eh, las mineras con las que empecé trabajando han sido un proceso también como de capacitación y de entendimiento y de colaboración y de aprendizaje en conjunto. Wow. He tenido la oportunidad de viajar ahí a la selva y conocer y trabajar con ellas y ayudarlas en todo el proceso para que ellas puedan eh, trabajar el oro de manera, con la calidad, de la manera correcta. Eh, el trato con cada persona ha sido fundamental. Finalmente yo entendí que en todo esto el cuidado del detalle también se muestra en construir más como un vínculo de socios, de partners, como dirían en inglés. Es más como un partnership distinto a solamente un trabajo, ¿no? En el que lo hacemos. Y creo que eso también viene mucho como de nosotras como mujeres, es algo creo mucho más particular, que es como le llaman el cuidado, Ujú. ¿no? El cuidar per se eh, a la comunidad, el cuidar el medio ambiente. También es una parte importante de nuestro trabajo, por ejemplo, contribuir anualmente para que se reforesten hectáreas en la Amazonía donde venimos trabajando. Ujú. Entonces, es darnos cuenta de todas esas aristas en las que nuestro trabajo impacta. Ujú. A veces solamente nos enfocamos en lo que está frente a nosotros, pero creo que también el detalle está en ver un poco más allá y en identificar cuáles son las necesidades en nuestro trabajo que también podemos aportar. Em, y con los clientes nos encanta trabajar de la mano mucho, entendiendo, por ejemplo, si trabajamos con una marca, conociendo esa esencia de la marca, la historia y todo lo demás. Em, Hay muchos ejemplos. Sí, o sea, yo saco que en verdad todo eso al final regresa a que cuidar el detalle em, y hacer brillar el detalle es algo muy humano, es una calidad muy humana, porque si no te importaría el prójimo, si no te importaría el cliente y su historia, que al final cada persona tiene su historia, es parte de ella, todo el resto tal vez uno podría decir
da igual. Entonces, de hecho, todo surge porque tú quieres y porque tú das la importancia a cada una de las personas que está contigo y así también a tu trabajo, de dónde sacas y a quién le das. Sí, Entonces, y corrígeme o como, como tú lo veas, pero yo creo que de verdad es algo importante y algo que falta a veces mucho en nuestra sociedad de hoy en día, de no olvidarse lo humano dentro del trabajo, de no olvidarse que aunque uno es parte de, digamos así, un proceso, de una cadena, porque mi trabajo tal vez empieza acá y termina acá, sí, em, pero no es así. Y de volver tal vez a sus raíces súper como de hermandad. No sí. sé si estoy exagerando, pero de sí, de saber como, ok, esto recibí de unas manos, los voy a dar a otras manos y yo quiero que esté bien. Yo, o sea, justo eso, querer, queriendo, Sí. respetando Ujú. y dándole mucha importancia y tal vez también le cambia mucho el sentido a tu trabajo, ¿no? Le Sí. da mucho más profundidad y me imagino que no te vas a cansar, que nunca vas a estar así como, ay, bueno, qué monotonía, otro anillo más. Correcto, así Entonces, es. ay, bueno, Y ahí, justo hace poco, eh, un poco guiados por todo este trabajo que hemos ido haciendo desde el oro hasta el taller, hasta el cliente final, hemos sacado esta nueva parte de nuestro negocio que es Harapai y es una colección inspirada en el corazón, donde venimos contando de la importancia de trabajar también con el corazón. Y creo que eso es mucho de lo que nos ha ayudado a cuidar el detalle y en entender que eso es lo que nos hace humanos, personas, y lo que diferencia nuestro trabajo de cualquier otra cosa, de cualquier otra persona. Lo que nos hace distintos es cómo también podemos poner el corazón en lo que hacemos y de verdad, como tú dijiste, queriendo a las ujú. personas, porque finalmente es lo que nos hace ser más humanos. Claro, Em, y por supuesto, creo que es fundamental en esto también descubrir nuestro propósito y también tener muy clara nuestra espiritualidad, para qué trabajamos, para quién trabajamos. ¿Trabajamos solamente por algo terrenal o trabajamos por un propósito mucho más trascendental? Y el valor de trascendencia es un valor clave en nuestro negocio, ¿no? Trascender porque la joya trasciende, pero nosotros como seres humanos también queremos hacer cosas que trasciendan, ujú, que generen cosas buenas alrededor, ujú. ¿no? Algo positivo. Entonces, esta idea de usar el corazón como un objeto que nos recuerde de poner amor a lo que hacemos. Qué grande lo que dices, qué grande, o no, como uno dice, nacimos para amar y somos seres que necesitamos amor y necesitamos amar también al mismo tiempo, somos seres sociales, pero se nos olvida muchísimo, especialmente hoy en día yo siento como que em, con tanta distancia que uno fácilmente puede tener con el prójimo, me parece impresionantemente bonito lo que estás contando y de poner el corazón en el centro de todo eso me parece aún más bonito porque es tan fácil de solo funcionar, ¿sabes? De Sí, como solo hacer el trabajo porque ya hacerlo y porque al final del día yo tal vez quiero ver X números en mi cuenta bancaria, pero no porque de verdad me importó lo que hice o lo que está detrás de eso. Así que me parece bonito y también encaja con lo que dijiste antes de los orígenes peruanos, con de dónde sale y nace tu empresa, de ese sentido trascendente de el textil fue entregado al, perdón, a la próxima generación. Y porque antes éramos pues tan humanos, antes queríamos dejar nuestro trabajo también al así es. que se queda, digamos así, en la tierra una vez que yo me muera. Y, y que hoy en día no es nada diferente, aunque nos parezca diferente, aunque tal vez nuestro trabajo sea solo tecnológico, em, no cambia, o sea, todo lo que tú haces deja como una huella y que no nos olvidemos de esa huella que estemos dejando y que seamos muy conscientes y que lo amemos mucho, con mucho corazón. Sí. Y justo también hay una palabra o una frase que a mí me mueve siempre mucho. Es una frase peruana de los antiguos peruanos. Es hermoso poder encontrar en la historia principios que los podemos aplicar hoy en día
y revalorar nuestro trabajo también, que es hoy por ti, mañana por mí. ¿Cuál? Es el principio de reciprocidad básico de los antiguos peruanos, que siempre me movió y me pareció, wow, o sea, dentro de todo en el Perú, lo cual es hermoso, hemos trabajado bajo ese principio por muchos años, Ujú. que ha ayudado como a mantener a las comunidades, a los ecosistemas, pero también como a construir una sociedad, ¿no? Y eso me parece valioso, que lo podemos también traer hoy en día a nuestro trabajo. Ujú. Y es el cuidado, ¿no? El cuidar del otro, nuestro trabajo en los detalles. Ahí es donde hacemos vivo todo este principio, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? El cuidado de los detalles de esto, eh, y en tener ese especial enfoque de personas. Lo que hace, y es poner el corazón finalmente, como digo, eh, es lo que nos hace ser más humanos y humanizar nuestro trabajo, ¿no? En poner el corazón y en saber cuál es nuestro propósito. Nuestra alma también tiene un valor fundamental en todo esto, ¿no? Tenemos el corazón, tenemos los sentimientos, el trabajo y bueno, esa espiritualidad y la relación con Dios, que es lo que finalmente pone como el norte a lo que hacemos, hacia dónde queremos ir. Y eso como apacigua mucho el camino, creo yo. Sí, me encantó, me encantó. Yo no sabía que antes en el Perú se decía esto, o sea, hoy por mí, mañana por ti. Qué bonito. Y yo creo que me parece la frase clave para ya poco a poco llegar al final. Entonces, para tal vez resumir un poquito, a ver, el amor hacia el detalle es fundamental, sabiendo que mi trabajo no solamente es para mí, es para los demás. Hoy por mí, mañana por ti. Eh, y que, y que estar consciente del valor que uno aporta con cada cosita que uno hace, especialmente si yo soy fiel en el detalle, voy a ser fiel en lo grande. Si yo soy rigurosa conmigo mismo en lo chiquito, porque lo quiero hacer bien, porque yo quiero, queriendo Ujú. a la persona al lado mío, a los demás, al quien yo entrego mi trabajo, las cosas van a ser mucho más fructíferas, como dices, trascendientes, van a tener un valor muy, muy grande y todos nosotros en este mundo buscamos ese sentido, ¿no? En ese Sí, sentido, porque estoy acá, porque estoy trabajando, pues, pues ahí está, como empieza a darle ese sentido con cuidar el detalle, saber que hay en nuestras tareas cotidianas, ahí está el oro, digamos así, el oro en lo cotidiano es el detalle y hacer brillar el detalle es queriendo, es amar. así es. Me encanta. Y, y creo que en lo que mencionas del cuidado del detalle, claro, el oro nuestro cotidiano está ahí, en nuestro día a día, ¿no? En ponerle el corazón a lo que hacemos, en cada cosa que hacemos, porque finalmente eso es lo que va a hacer que nuestro trabajo tome un valor distinto. Y trabajo creo que es todo. Algunos me dicen, ¿cómo va a ser? Sí, trabajo es todo. Trabajo es desde lo que hacemos en nuestra propia casa, trabajo es desde nuestro trabajo espiritual, nuestro trabajo humano, ¿no? Nuestra profesión, hasta ayudar a alguien, todo es trabajo. Sí, Y ponerle corazón al trabajo es lo que hace que tenga un valor trascendental. hermoso, hermoso. Ay, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber compartido. Acá obviamente que vamos a poner también tu link, todo para que la gente Encantada. descubra tus joyas. Y nada, de verdad, lindas tus palabras y gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Eliana. Un placer estar Gracias. aquí. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.